Es parte de la salvación de todo creyente que el Señor se agrade en revelarnos los asuntos y eventos del futuro. Y en ese sentido, se profetiza un gran contagio religioso. Y así es enseñado en 2 de Pedro 2:2. Dice así: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y cuando dice verdad, entiéndase, el camino del evangelio o la vida evangélica será blasfemada. ¿Qué vemos en el texto? 3 partes. Una cantidad: muchos seguirán sus disoluciones. Y esa palabra disolución es su sensualidad. Serán guiados por los sentidos, no tanto por su razón y mucho menos por la fe, sino por sus sentidos, sus sentimientos. Luego el texto dice los promotores, por causa de los cuales. Y una mancha: el camino de la verdad será blasfemado. Esta es una profecía para los tiempos del fin. Y enfoco esta palabra, muchos. Poco es menos de la mitad, mucho es más de la mitad. De manera que cuando esta profecía dice, muchos seguirán sus disoluciones o la guía de sus sentidos, su sensualidad en el mal sentido de la palabra. Así que es una profecía para el final. No todos, pero muchos del mundo religioso, más de la mitad, a la luz de este versículo, serán trágicamente engañados. Y peor aún, dice, por causa de ellos, la verdad o el camino de la verdad será blasfemado, de donde se infiere que serán personas dentro de la cristiandad o de la iglesia profesante. Y cuando decimos profesante, estamos hablando de aquella iglesia que dice, que profesa que es del Señor Jesucristo y no lo será. Y la idea que encierra esto es, cuando dice muchos seguirán sus disoluciones, es como una pandilla que entra a un lugar destruyendo. Obviamente en sentido espiritual, pero será como una pandilla destruyendo ¿qué? La verdadera adoración. Dios ha mandado a ser adorado en espíritu y en verdad. En otras palabras, con la influencia del Espíritu Santo y según la verdad del Evangelio. Pero esta pandilla va a destruir eso. La imaginación, sus deseos, sus sentidos, su sentimiento va a trastornar todo eso. Eso a su vez indica algo peor. Que en un estado así, al diablo le será mucho más fácil tentar a los hombres y especialmente ir en contra de la verdad y de los verdaderos creyentes. Amados hermanos, el cuadro es trágico, ruinoso. Abundará la falsedad como nunca antes. Y una de las características de ellos es que están más interesados en la forma que en el fondo. O dicho de otro modo, más interesado en la apariencia que la esencia. Y los líderes de estos grupos quieren en las iglesias más gente y no tanto creyentes. Ellos lo que quieren es que se llene. Y usted los ha visto en este tiempo. Nunca antes había visto iglesia de 15,000 miembros, de 10,000 miembros. Eso nunca se había visto. En lugares o en una época donde más abunda la incredulidad y el ateísmo. Será una herejía muy amplia. ¿Y cuál será otra de las características de ellos? Que extienden, amplían los límites del pecado. Imaginemos que un pecado tiene una raya que llega hasta aquí. Los líderes, los maestros de esta herejía tomarán esa frontera y la trasladarán más allá. Ampliarán los límites del pecado. Sus vidas y sus doctrinas sin ellos darse cuenta. ¡Qué terrible! Como decía un santo del pasado, el peor de todos los juicios es el juicio espiritual. Que la persona se crea estar bien bajo la influencia de las tinieblas y el maligno. Sus vidas y doctrinas serán puro satanismo, pero ellos ni cuenta se darán.
Ellos también, como son pandilleros, y cuando digo pandillero, nadie se imagine que son una turba entrando a un edificio. No, estoy hablando en términos espirituales. Su propósito es, siendo instrumentos de la maldad, quitar, borrar el atractivo del evangelio y que sean atraídos a otras cosas, a cosas terrenales y a cosas de criaturas. Así que repetimos, óiganlo. Muchos seguirán sus disoluciones, su sensualismo, por causa de ello o de los cuales el camino del evangelio será blasfemado. ¿Cómo oramos? Señor, acuérdate de lo que somos. Somos polvo. Ten misericordia de nosotros. Líbranos del error. Líbranos del engaño. Frustra las maquinaciones del maligno y sus huestes contra nosotros. Guárdanos en pureza y santidad hasta el día de gloria. Amén.